a los profesores, a los alumnos, alumnas, profesores, profesoras, también al decano, al director de Humanidades, al director de la carrera de Psicología, a la directora. Si me salto a alguien, me excusan. Todos sean muy bienvenidos a esta conversación y a esta continuación de este ciclo que iniciamos en la sede de Los Leones el año pasado, que llevaba por título Psique y Palabra, y que era tratar de cruzar y hacer conversar el mundo de la psicología, de la psiquiatría, con el mundo de las humanidades, aunque ellas ambas también son parte del mundo de la humanidad y el mundo de la palabra, ¿ya? Tuvimos dos encuentros muy interesantes que fueron, creo yo, muy bonitos, muy instructivos, con algunos profesores de la misma facultad, y hoy día vamos a inaugurar el año académico con un tema prometedor e inquietante al mismo tiempo. Y tiene que ver con la inteligencia artificial, de la que se está hablando en todas partes. No solamente se está hablando, sino que a lo mejor sin que lo sepamos, está ya cambiando radicalmente nuestra manera no solo de convivir, sino que también nuestra manera de ser. Y tenemos dos invitados que de alguna manera están ahí en una frontera interesante desde sus disciplinas, pensando y además aplicando la inteligencia artificial. En primer lugar, quiero presentar a Álvaro Jiménez. Álvaro, bienvenido, un gusto de estar contigo. Académico de la Escuela de Psicología, magíster en Psicología Clínica y doctorado en Sociología de la Universidad de París, CITE, ¿cierto? Para ser más exacto. Él, además de haber hecho un trabajo de intersección de psicología clínica y psicología de la salud mental, con énfasis en las dimensiones socioculturales y emocionales, etc., también lidera una red de investigación mental digital y ha desarrollado una aplicación de inteligencia artificial para prevención del suicidio. Muy bienvenido, Álvaro, le damos un aplauso cariñoso de bienvenida. Aquí tengo que ser más enfático y cariñoso porque es nuestro vicerrector. Quiero agradecer a Tomás Pérez Acle, que es licenciado en Biología, magíster en Biofísica de la Universidad de Chile, doctor en Biotecnología de la Universidad Andrés Bello y es vicerrector de investigación y doctorado en la Universidad San Sebastián. Él se ha centrado, ha hecho una investigación muy interesante, desarrollo de nuevos algoritmos en la inteligencia artificial, estudiando cuándo en esa inteligencia artificial, que es un tema que vamos a abordar, emerge la conciencia y la autopercepción, algo que a mí me inquieta profundamente, pero bueno, lo vamos a aclarar acá, cómo definimos la conciencia, entender el sistema nervioso, y de ahí vamos a ver qué deriva, a dónde nos lleva eso, y además nos trajo unos documentos visuales muy ilustrativos, que me los mostró antes de entrar en el debate, que yo creo que va a ser muy interesante que todos los veamos para ver qué es lo que está haciendo y qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial. Yo quiero partir la conversación antes de ir avanzando en tratar de vislumbrar, por lo menos de dar algunas pistas, de decir de qué se trata esto en sus distintas dimensiones, la inteligencia artificial. Me estaba acordando de una novela que acabo de leer, de un gran, nuevo, promisorio, interesantísimo escritor chileno que está dando mucho que hablar en Chile y afuera, que es Benjamín Lapatut. No sé si han escuchado el nombre de él. Él es autor, por lo menos, de dos libros inquietantes, de nuevo uso la palabra inquietante, Un terrible verdor, y el segundo se llama Maniac. ¿Cuál es lo novedoso de este escritor? Que yo no había visto hasta ahora un escritor hispanoamericano, por lo menos de la nueva oleada, que entrara en el mundo de la ciencia. O sea, lo que él habla es de científicos de punta, que fueron los que cambiaron, revolucionarios, las matemáticas, la física, y lo hace de una manera impecable. Créanme que son libros que se leen fácilmente, tiene una escritura límpida, y va avanzando en la vida de estos genios totales, genios al borde de lo casi de ser semidivino. Uno de ellos, Jacob von Neumann, que es el que sentó las bases matemáticas de la mecánica cuántica, que no es menor, ¿no es cierto?, que de alguna manera ayudó a diseñar las bombas nucleares y también el primer computador moderno. Y este Jacob Neumann tenía una teoría, entre las cosas y los delirios que tenía él, era de que el mundo, nuestra cultura, se había creado en un mundo donde habían dioses, que los dioses habían significado un salto cuántico en la conciencia y que había permitido avanzar como civilización. Pero esos dioses desaparecieron. Los dioses murieron. Dios ha muerto, dijo Nietzsche en el siglo pasado, pero los dioses anteriores más todavía.
y que por lo tanto había que casi crear o esperar la llegada de nuevos dioses, dijo en una de sus frases, nuevos dioses que surgirían de este mundo digital. Todo esto parece delirante, pero la novela, aquí voy a espolear un poco, pero no el final. Hay una partida que ocurrió, que no es la invención del escritor, una partida del juego Go, no sé si ustedes lo conocen, es un juego muy milenario, fascinante, que tiene reglas muy especiales y que requiere un tipo de dominio del juego muy especial también. Lee Sedol, que es un gran maestro, me parece que es surcoreano, no estoy seguro si es surcoreano o japonés, surcoreano, ¿no? Este gran maestro Lee Sedol se enfrenta en 5 juegos infartantes que están descritos en la novela con el programa AlphaGo. Empiezan a jugar el juego Go y él llega seguro de que obviamente que le va a ganar a la máquina. Es imposible que una máquina, sobre todo en ese momento, le ganara a un jugador como él, que era el dios del Go. Y vamos a ver en el desarrollo cómo este jugador en un momento determinado parece estar perdiendo el juego. Y dice, pero las jugadas que hizo la máquina son absurdas. Qué tontería, ¿cómo va a ser? Y vamos a ver un final, pierde la partida, ¿no es cierto? Pierde la partida pierde la primera partida, lo que es un shock para él, para todos los que lo seguían, los fanáticos del juego Go, y tenía 5 partidas, ¿no es cierto? Viene la segunda partida y de nuevo pierde, ¿ya? Pero él dice, o sea, ya está prácticamente perdido, ¿no es cierto? Le quedan 3 juegos, bueno, va perdiendo, ¿no? Hasta que finalmente decide, por lo menos de las 5, ya el objetivo se aminora, es ganar una partida para la dignidad humana, ¿no? O sea, que algo quiere el ser humano que no gane la máquina. Bueno, y gana un partido, ¿ya? Y ahí pasa algo, esa es la máquina que empieza a actuar sola, sí. Se vuelve loca. Bueno, justamente voy a decir que la máquina empieza a delirar. Porque todos se preguntan cómo pudo perder la máquina. Delira. La pregunta es, ¿la inteligencia artificial puede delirar? Bueno, en este libro se plantea que sí puede delirar, que hay delirios de las máquinas o de los, ¿cómo se llama?, los dispositivos de inteligencia artificial. Bueno, y el triunfo de este jugador surcoreano desata una alegría, que es una cosa increíble, un carnaval en Surcorea, todo el país viendo el partido, no solamente Surcorea, en varios países asiáticos, en directo, y celebrando este triunfo del humano, que la pregunta que nos hacemos hoy día es, si hoy día se vuelve a jugar un campeonato, si siquiera vamos a ganar uno solo de esos partidos. Y por lo tanto no hay celebración, ¿no? La máquina ha triunfado. Quería partir contándoles esa historia, los invito a leer esta novela, es extraordinaria. ¿Ah? Deus Ex Machina. Sí, Deus Ex Machina, ¿no es cierto? Quiero primero que cada uno de ustedes se presente un poco en lo que ha trabajado y por qué se ha interesado en la inteligencia artificial, ¿ya? Yo presenté algunas cosas tuyas, la red de investigación mental y digital y la investigación sobre prevención del suicidio, una primera aproximación a lo que tú haces, para luego nos vamos a ir acercando a los temas más generales de inteligencia artificial. Gracias Cristian. Y también muchas gracias por traer el libro de La Batuta aquí, que es efectivamente un gran escritor, aunque Un verdor terrible es por lejos mucho mejor que ¿Sí? Maniac, ¿no? Es un gran libro, Verdor terrible, sí, pero Maniac a mí me dejó estremecido. Bueno, pero es verdad que es un muy buen libro el primero. Sí. Sí. Bueno, parto por presentar cómo llego a la inteligencia artificial. Yo a la inteligencia artificial no llevo más de un año y medio más o menos trabajando con algunos colegas, es decir, estoy todavía aprendiendo muchas cosas y también si estoy aquí porque también creo que puedo aprender muchas cosas de Tomás, que llega más tiempo en esta área. Y llegamos con un equipo de investigación de distintas universidades en el campo de la salud mental digital, porque hoy en día, sobre todo a nivel de salud pública y de prevención y de promoción en salud mental, nos hemos dado cuenta que las tecnologías digitales pueden ser una gran herramienta. Cuando yo pienso estos problemas, los pienso como psicólogo clínico, que es en lo que me formé, pero también desde un punto de vista de salud pública, de brechas que existen, de tratamiento, de cobertura, de diagnóstico, pero también desde una perspectiva más socioantropológica o de aspectos culturales que hay detrás del uso de estas tecnologías. Y comenzamos hace varios años ya con tecnologías digitales que no incluían inteligencia artificial. Aplicaciones, primero plataformas web, luego aplicaciones para celulares y actualmente hace año y medio más o menos inteligencia artificial. Porque creo que haciendo una historia muy rápida de la inteligencia artificial, uno podría ver que
sus desarrollos durante las últimas décadas tenían que ver sobre todo con sistemas de clasificación, de reconocimiento a nivel de imágenes, ¿sí? O desarrollo de juegos, por ejemplo, cómo jugar ajedrez, cómo jugar Go. El 97 Deep Blue venció a Garry Kasparov, ¿sí? Y el 2015 a Lee Sedol, AlphaGo, ¿no? Pero parecía que la inteligencia artificial no podía entrar en un campo aún más complejo y un arte aún más complejo, que es el de la conversación, que tú conoces muy bien, Cristian, ¿no? Porque a diferencia de las imágenes, una conversación y el lenguaje ocurren en el tiempo. Y pareciera que estos tipos de tecnologías no tenían la capacidad suficiente para procesar la complejidad de cosas que ocurren en el tiempo. Pese a que habían algunos modelos de inteligencia artificial construidos teóricamente, no existía la capacidad material para soportar esos modelos teóricos. La capacidad material me refiero al hardware, por ejemplo, ¿sí? Y eso ocurre hace poco tiempo, y los modelos de lenguaje natural, que es lo que estamos ocupando actualmente, que ya me voy a tener un poco en eso, creemos que pueden ser una herramienta muy potente para ayudar en muchas cosas en las que hacemos en psicología clínica y salud mental, que tienen que ver con conversaciones, tienen que ver con el lenguaje humano. Y termino esto brevemente volviendo a la alusión que tú hacías al libro de Labatut, porque, disculpen el spoiler, pero es un spoiler bonito. El final del libro, Labatut hace hablar a John. Uno no sabe si es real o no, porque está mezclado con la ficción, evidentemente, la historia de John von Neumann, ¿no? Y le hacen una pregunta a von Neumann respecto a qué sería necesario para que las máquinas pudieran ser tan inteligentes como los seres humanos. Y la respuesta de von Neumann fue, primero tienen que desarrollarse, tienen que aprender a hablar, y sobre todo, tienen que aprender a jugar como niños. Cuando yo leí eso fue maravilloso, porque nosotros que en psicología el juego es una cuestión central y sabemos lo importante que es para el desarrollo socioemocional, para el desarrollo cognitivo. Gran parte de la psicología, cuando trabajamos con niños, lo que hacemos es básicamente jugar. Y bueno, lo que estamos haciendo actualmente es precisamente jugar. Jugar con una máquina, con un modelo de procesamiento del lenguaje natural para ver qué nos puede dar en el campo de la prevención del suicidio y de la salud mental y la psicoterapia. ¿Y qué es lo que les está dando? Nos está dando resultados que son promisorios, creo yo. Todavía estamos en una fase inicial. Partimos con un modelo de procesamiento de lenguaje natural o un LLM, estos lenguajes masivos de lenguaje, o sea, modelos masivos de lenguaje, que se comienzan a desarrollar hace bastante tiempo, pero que a partir de 2017-2018 tuvieron un giro con la publicación de un artículo que se llamaba Attention is All You Need, como en alusión a la canción de los Beatles, ¿no? Y que resuelve un problema muy complejo, y es que, a diferencia de, como decía, de otro tipo de sistemas que trabajan con imágenes o con los mismos juegos del ajedrez, etc., necesitamos trabajar con palabras que ocurren en el tiempo, que ocurren secuencialmente. Pero ninguna máquina tenía la capacidad de procesar una gran cantidad de información que ocurre secuencialmente como es el lenguaje humano. Entonces, en ese paper de 2017, una investigación financiada por Google, encuentran una solución que es muy simple pero al mismo tiempo muy potente. Y es que no necesitamos analizar, procesar todas las palabras secuencialmente, sino que simplemente poner atención, atención es todo lo que tú necesitas, a algunas de ellas. Y eso es lo que hacen estos modelos de transformers, ¿sí? Son un tipo particular de red neuronal, que ustedes conocen muy bien porque probablemente interactúan con estos modelos todos los días. La T de ChatGPT es de Transformers. Y lo que hace es poner atención en un texto, sobre aquellas palabras, vamos a decir palabras, porque en el fondo no trabaja con palabras, trabaja con números, esto todo lo traduce a números, pero pone atención a ciertos términos para entender los patrones entre sus relaciones y luego predecir cuál es la palabra más probable que le continúa para que una frase tenga sentido. Por ejemplo, si yo le pregunto a ChatGPT, que es un modelo Transformer, ¿cuál es la capital de Chile? Bueno, de partida ya lo dije mal porque ChatGPT no entiende preguntas. Eso es una ilusión antropomórfica, ¿no? Que podemos hablar de eso. Cuando nos relacionamos con la tecnología siempre tendemos a proyectar cualidades humanas, atributos humanos, ¿no? Hay una ilusión antropomórfica inherente a eso. Pero bueno, ChatGPT, vamos a decir que responde a esta pregunta, la traduce a números y selecciona
aquellos atributos que son más relevantes. Capital, Chile. Y a partir del conjunto masivo de miles de millones de datos, de textos o datos vocales también con los cuales ha sido entrenado, calcula cuál es la palabra que probablemente puede ser una buena respuesta a esta pregunta. Y nos dice Santiago. ¿Sí? Con ese tipo de modelos, nosotros entrenamos un modelo que se llama Rigobert. Rigobert, bueno, por Bert, ¿no? Precisamente, y que es un sistema de clasificación, que consiste en que a partir de distintos textos, nosotros probamos con textos de redes sociales, Reddit en particular, Rigobert es capaz de discriminar si ese texto presenta ideación suicida o no. ¿Sí? Y las pruebas de validación de Rigobert nos arrojan que tiene un desempeño con una precisión global del 95%. Es decir, el 95% de los casos logra discriminar bien si es que ese texto presenta o no riesgo. Y eso es muy superior a lo que haría un terapeuta humano, ¿no es cierto? Eso es tan bueno o incluso un poco mejor que lo que haría un terapeuta humano. Pero ya que sea tan bueno como un humano, es fenomenal porque Rigobert tiene una capacidad que un humano no tiene y es poder trabajar 24/7. Y es poder escanear un conjunto de mensajes en redes sociales que un humano tampoco podría hacer. ¿Sí? Y ahora estamos tratando efectivamente de mejorar ese desempeño. Eso fue lo primero. Ahora, paréntesis, lo que a mí me parece más loco de todo esto, que es lo que está en el corazón de los textos de Labatut, creo yo, que aquí es una locura todo esto, ¿no? Es que cuando estos modelos transformers responden estas preguntas o decodifican estos textos, esas frases, estudian sus relaciones, los patrones lingüísticos que hay detrás de ahí, lo hacen sin atender a la dimensión semántica del lenguaje. Es decir, no entienden el sentido de las palabras. ¿Sí? Lo hacen en un puro nivel formal. Lo que sería el lingüista del significante, no el significado. Claro, incluso más pequeño que el significante, a nivel de tokens, ¿sí? Que es aún más pequeño. Entonces, y es loco porque cuando uno conversa con ChatGPT o este tipo de modelos, uno tiene la ilusión de que está siendo comprendido, ¿no? Y que para dar esas respuestas con ese nivel de verosimilitud tiene que haber algo así como comprensión del sentido. Y puede construir un lenguaje muy coherente, consistente, arrojarnos algo que a veces nos sorprende, pero sin tener la menor idea respecto a cuál es el sentido de esas palabras. ¿Sí? Eso a mí me parece muy, muy loco y desde el punto de vista teórico también muy interesante para pensar los alcances y las limitaciones de este tipo de modelos en salud mental. ¿Necesitamos o no ese nivel semántico, el nivel del sentido para poder trabajar? ¿Y tú qué crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Estoy preguntando como un chat GPT. Chuta, me voy a tener que rehumanizar de nuevo. Sí. Ya, perdona, disculpa. Vamos. Mira. Respondo inmediatamente por qué, pero menciono también el trabajo en el que estamos actualmente, que se llama Sofía. Entonces, Rigobert es un sistema un sistema transformer que básicamente clasifica texto. Es un sistema de clasificación, ¿sí? Pero Sofía es un chatbot. Uno no puede conversar con Rigobert. En cambio, con Sofía sí podemos tener la ilusión de que conversamos. Y este chatbot, que está basado sobre la misma arquitectura, ¿no? Este modelo BERT, estos modelos transformer, simula ser un agente terapéutico y está entrenada para evaluar los síntomas depresivos de la persona, los síntomas ansiosos, cuáles son sus quejas, cuáles son los problemas, cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores asociados a esa problemática. Y además evalúa el riesgo suicida y en función de eso ofrece una síntesis y deriva a un especialista humano si es que lo considera pertinente. ¿Sí? Esa es primero una decisión importante, porque nosotros creemos de que Sofía o Rigobert pueden ser muy buenos clasificadores y pueden ser una puerta de entrada que nos permite filtrar ciertos casos, pero no creemos que pueda tratarlos. ¿Sí? Ahora voy a tu pregunta. Es interesante, tú dijiste a nivel de significante. Yo tengo una formación psicoanalítica, verás, como psicólogo clínico, y Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés, ¿no? Él sostenía que un analista, cuando escucha, bajo esta idea de la escucha parejamente flotante, no tiene que poner atención al sentido de las palabras, ¿sí? Sino que tiene que escuchar a nivel de significante
bajo el supuesto de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje o es un enjambre de significantes. ¿Sí? Ok, entonces uno podría decir ahí, desde ese punto de vista, tal vez no es necesario el sentido. Sin embargo, desde el punto de vista de la intervención, creo, esa es mi posición, esto es discutible, ¿no? Yo creo que no podemos saltarnos al nivel semántico, al nivel del sentido. ¿Sí? Porque es muchas veces en ese nivel del sentido en donde se juega algo muy importante en la interacción terapéutica. La interacción terapéutica es una práctica de cuidado, ¿no? Y en tanto práctica de cuidado requiere coafectación. ¿Sí? Esa coafectación no existe con los chatbots, no existe con las máquinas, ¿no? Bueno, tal vez podría llegar a existir, lo podemos discutir, pero hasta el día de hoy no existe. Y además, en esa interacción, jugamos con el sentido de las palabras de los pacientes, ¿no? Por eso, pongo un ejemplo, volvamos a la dimensión lingüística. Uno podría hacerse la pregunta respecto a nivel semántico, ¿cuáles son las expresiones en términos a nivel semántico, las producciones lingüísticas más interesantes? Probablemente los poemas, las metáforas en sentido estricto, y los chistes, ¿no? O sea, los chistes son un juego lingüístico maravilloso. De hecho, yo creo que deberíamos invertir más tiempo en enseñarle a los niños a contar chistes que se aprendan las tablas de multiplicación cuando son pequeños, ¿no? Es un enunciado, un acto de habla muy complejo porque juega con desplazamientos de sentido, ambigüedades, ¿no? Entonces uno podría hacerse la pregunta de si un modelo Transformers o estas redes neuronales de última generación, los modelos de lenguaje natural, pueden entender los chistes. No es una pregunta banal, es una pregunta muy profunda, ¿no? Hace algunos días yo le conté a ChatGPT un chiste. Le conté el chiste de la cuchara sopera, ¿no? ¿Por qué no lo cuenta para que...? ¿Qué hacen el tenedor y un cuchillo en el hospital? Porque cuchara sopera, ¿no? ¿Cuál creen que fue? Ese es el efecto esperado, ¿no? ¿Cuál creen que fue la respuesta de ChatGPT? Preguntar si funciona estaba bien. Ja, 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 qué buen chiste. Ja, 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 qué buen chiste. Entonces uno, sorpresa, ¿no? Oh, entendió mi chiste. Y luego, y de hecho, dice ja, 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 qué buen chiste, me dice, ¿quieres que te cuente uno yo? Y luego me cuenta un chiste de inteligencia artificial fomísimo, que no lo aprendí porque es muy fome. Peor que los chistes alemanes, ¿ah? Vale. Ya. Peor que los chistes de Freud con el libro de chistes. De hecho, me trajiste eso a la conciencia. Freud escribió un libro que se llama El chiste y su relación con lo inconsciente. ¿Sí? Entendiendo de que hay algo muy relevante que se pone en juego allí, para la psique humana, ¿no? Si nos reímos, risa, para la risa. El libro de Bergson. Sobre Sobre la risa, del filósofo Henry Bergson, ¿no? ¿Qué es la risa? La idea de Freud es precisamente que si nos reímos es porque a través del chiste podemos sortear ciertas barreras inconscientes de la represión. Por eso hay goce, ¿no? Hay algo por eso nos reímos de chistes xenófobos, a pesar de que cotidianamente condenemos eso, ¿no? Sortea la represión social, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, vuelvo al punto. Luego le pregunté a ChatGPT que me explicara el chiste. Le dije, bueno, ¿por qué te reíste? Explícamelo. Y me da una explicación y que yo tengo por conclusión de que en realidad ChatGPT no entendió el chiste. Explicó algo completamente sin sentido. ¿Sí? Nuevamente, vuelvo al punto anterior. Estos modelos de procesamiento del lenguaje natural, tipo BERT, no funcionan a nivel semántico, solo a nivel sintáctico. Es decir, ChatGPT tiene la capacidad, o estos modelos tienen la capacidad de identificar patrones lingüísticos a través de los cuales contamos chistes, ¿sí? A nivel sintáctico. Pero no es capaz de reír. ¿Y por qué esto podría ser relevante? Bueno, ya había dicho que el chiste, Freud decía, es una manifestación del inconsciente, como los sueños, como los lapsus, los actos fallidos, ¿sí? Y es una producción lingüística compleja, como decía. Pero creo que también da cuenta de cierta habilidad, cierta capacidad humana de jugar con el lenguaje, que es muy necesaria también como habilidad clínica, ¿sí? Y eso pasa por el nivel semántico. ¿Sí? Ahora, y con esto cierro, los chatbots en salud mental
son antiquísimos. Tiene más de 50 años. ¿Sí? El primer chatbot, de hecho, el primer chatbot que se construyó fue un chatbot de salud mental, de psicoterapia, se llamaba Elisa, y fue desarrollado en el año 64 en un laboratorio del MIT, y lo que hacía Elisa era simular un terapeuta rogeriano. De la escuela Carl Rogers. De Carl Rogers, exactamente. Y era un modelo muy sencillo. ¿Qué es lo que hacía Elisa? Bueno, hacía algo que los psicólogos somos expertos retóricamente, es reformular las afirmaciones del paciente bajo la forma de preguntas, de manera tal de relanzar la conversación, ¿sí? Una y otra vez. ¿Y qué generaba ese efecto? Mire, fíjense, es muy sencillo, es reformular las afirmaciones del paciente bajo la forma de pregunta. Eso genera una ilusión de empatía. ¿Me está escuchando? Quiere que yo hable. Y yo creo que ahí hay una dimensión muy potente porque Elisa o Sofía o los chatbots en general nos pueden enseñar muchas cosas de nuestra tarea, de lo que hacemos cotidianamente. Y en el caso de Elisa, ese ejemplo nos está enseñando algo muy básico. Y es que las personas, cuando van a hablar con un psicólogo o psicóloga, quieren ser escuchadas. ¿Sí? Y si ven que hay alguien que allí disponible a escuchar y hacer preguntas para escucharme, se sienten acogidas. Y eso por sí mismo ya puede tener ciertos efectos terapéuticos, ¿no? Y además nos muestra una dimensión básica del reconocimiento, que es ser escuchado. Muchas gracias, Álvaro. Y ahora vamos a hacer un giro y vamos a Tomás. A ver, lo mismo que le pregunté a Álvaro al comienzo, que nos cuentes en qué frontera estás trabajando tú, cuál ha sido tu línea de investigación y que hagas un desarrollo de mostrarnos eso. Claro, perfecto. Bueno, gracias por traer a colación varios de los hitos relevantes del desarrollo de la inteligencia artificial. Si no es cierto, debería hablar también sobre lo que hago yo. Quisiera también un poco hacer algo de historia a propósito de lo que señalaba recién nuestro colega. La inteligencia artificial nosotros la podríamos remontar hasta 1957. ¿Y por qué traigo a colación esta fecha? Porque fue inventada en la práctica por alguien como muchos de ustedes, por un psicólogo, Frank Rosenblatt. Y Frank Rosenblatt desarrolló un concepto que se llamaba el perceptrón. El perceptrón era el sueño ideal de una neurona que era capaz de procesar una señal y a partir de ese procesamiento dar una señal coherente al procesamiento. Porque Frank se imaginaba que el cerebro era un conjunto de miles de millones de neuronas, todas estas interconectadas, y en cada una de estas neuronas existía una función matemática particular. Ese era su delirio, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto él dijo, bueno, ¿qué tal si yo hago esto? Y efectivamente, en su laboratorio, reclutó ingenieros electrónicos y construyeron una neurona, el que se llamó el perceptrón. Y efectivamente, en un aparato analógico, era capaz de meter una señal, la neurona o el perceptrón tomaba la señal, la procesaba con la función que tenía dentro y salía una señal de salida. Maravilloso. Entonces, bueno, si yo soy capaz de procesar una señal, podría generar operaciones matemáticas complejas o simples partiendo, ¿no? Podría sumar, podría restar, podría multiplicar, podría dividir. Efectivamente, cuando uno construye un conjunto de perceptrones de esta manera, uno puede sumar, uno puede restar, difícilmente puede multiplicar y ya es muy, muy difícil dividir. Y por lo tanto este desarrollo, que nace de un psicólogo que es muy importante y es el padre de alguna manera de lo que llamamos hoy día la inteligencia artificial, que ha suspendido en el olvido, porque dijeron, bueno, en realidad, a propósito de lo que señalaba, no tenemos un problema de hardware. El hardware en esa época no era suficientemente capaz de procesar señales tan complejas como para hacer cuestiones complejas, ¿no? ¿Y por qué señaló esto? Porque a propósito del devenir de la construcción tecnológica, más o menos en los 90, tres grandes genios de la computación, Joshua Bengio, se me van a olvidar, siempre que digo ustedes se me olvidan, ¿no? Hay un acto fallido. Joshua Bengio, y se me van a olvidar los otros, pero Geoffrey Hinton y se me olvidó el otro. Bueno, por día me voy a acordar. Bueno, estos tres grandes señores desarrollan el concepto que se llama Deep Learning. Pues lo que dicen es, Frank tenía razón, en realidad podemos construir redes neuronales combinando perceptrones cuando los ponemos en capas. Y su gran aporte, que fue fundamental, fue construir estos perceptrones ahora en capas. Entonces ahora en vez de tener una sola neurona, tenemos múltiples neuronas en capas que son capaces de procesar señales complejas y ahí aparece un boom de la inteligencia artificial. Yann LeCun era el otro, ¿cierto? Ahí está. Yann LeCun, sí. Yann LeCun, sí, exactamente. Bueno, se ganaron el Nobel ahora hace muy poco, ¿no?
Entonces, aparece el boom de la inteligencia artificial. Estamos hablando de los años 90. Desde el punto de vista científico, nosotros en el laboratorio nos venimos preocupando de la ciencia de datos hace mucho rato, antes de que fuera entretenido, antes de que la gente hablara de Big Data. Nosotros hacíamos ciencia de datos, hacíamos simulación por computador. Nos interesa mucho tratar de entender la vida desde un punto de vista de la simulación, ¿no? Porque desde el punto de vista biológico uno puede hacer experimentos para tratar de entender cómo funciona una célula, cómo funciona un tejido, un órgano, un sistema o incluso un individuo. Pero si uno tiene la matemática suficientemente robusta, entonces uno podría plantear ese funcionamiento en términos matemáticos, meterlo en un computador y eventualmente que el computador te ayude a entender los fenómenos que están por detrás. Eso es lo que hacemos los biólogos computacionales. ¿Por qué nos metemos en inteligencia artificial? Porque a propósito del desarrollo de estos señores y del gran boom de la inteligencia artificial en los 90, nos damos cuenta de que cuando nos encontramos procesando grandes volúmenes de datos, una buena forma de procesar estos grandes volúmenes de datos para encontrar los patrones que señalaba recién, es con modelos de inteligencia artificial, estos clasificadores. Y lo que hacen estas redes neuronales es clasificar, es decir, oye, yo tengo un conjunto de datos, quiero ver cuál de todos estos datos puedo clasificar y en qué grupos. Podemos hacer análisis de imágenes, podemos hacer análisis de video, podemos hacer análisis de texto, ¿cierto? Como lo que bien señalabas con Rigobert. ¿Sí? Y por lo tanto, ahí todo el mundo decía, bueno, estamos estancados de todas maneras en la inteligencia artificial. ¿Y qué ocurre? Aparecen esta gran publicación, que bueno que la mencionaste, ¿no? Attention is all you need, ¿cierto? Donde en realidad la estructura que propone Google, que además ni siquiera la patenta, lo sacan en una publicación que en ANIT no le habrían dado ni un punto. No se ganaban un fondo, ¿sí? Con eso. Lo cual es bien relevante. Y lo liberan a todo el mundo, siendo Google una empresa. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué Google hace eso? Bueno, probablemente porque por detrás está la idea de construir conocimiento para todo el mundo. Y emergen los modelos de lenguaje gigantes, ¿cierto? Los modelos transformers. Entonces, nosotros ahora lo que hacemos en el laboratorio es decir, bueno, si queremos entender la vida, queremos también entender un elemento fundamental de los sistemas vivos, que son los sistemas nerviosos, que los definen como tales, ¿no? Por supuesto hay sistemas vivos como bacterias y que uno puede decir no tiene un sistema nervioso, pero sí tiene sistemas de captura de señales externas e internas. No tienen en sí mismo un sistema nervioso, porque necesitamos multicelularidad, pero sí formas de conectarse con el medio externo. Entonces, lo que nos hacemos la pregunta a nosotros es, ¿será que estos modelos de lenguaje son relevantes para construir espacios de autopercepción de los agentes en sistemas de inteligencia artificial? Un agente en un sistema de inteligencia artificial es cualquier artilugio, puede ser un software, puede ser un robot, que tiene un programa de inteligencia artificial metido adentro, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros es dotar a agentes en una simulación donde probamos miles, cientos de miles de agentes, que cada uno de estos agentes ejecuta funciones. Esto es una simulación, podría ser con un videojuego, a quienes les gustan los videojuegos, y cada agente tiene un modelo de lenguaje adentro. Y el modelo de lenguaje le permite a la gente interactuar consigo mismo. El agente dice, ¿en qué situación me encuentro? Entonces el agente tiene la capacidad de preguntarse, y el modelo de lenguaje, que es capaz de entender la situación de la gente, le responde a sí mismo. Entonces nosotros decimos, aquí estamos creando autopercepción. Cuando decimos, si la gente tiene autopercepción, decimos, ¿será esa la base? La comunicación, de cierta manera, es la base, para poder entender a la gente en sí mismo en independencia del medio externo. ¿Es cierto? Y la otra pregunta que nos hacemos, bueno, si una gente se puede preguntar a sí mismo, una gente le puede preguntar al otro y dice, ¿en qué situación te encuentras tú? Entonces ahora tenemos simulaciones de computador donde tenemos estos cientos, miles de gente interactuando entre ellos y consigo mismo. Yo, agente, me encuentro contigo y te saludo. Hola, Cristiano. Y tú me dices, hola, Tomás. Y yo te digo, ¿en qué estado te encuentras tú? Y tú dices, tomas esta pregunta y la llevas a tu modelo de lenguaje interno y me respondes con ese lenguaje interno. Y yo tomo esa pregunta y la asimilo. Y tú me puedes preguntar. Y ahí probamos juegos típicos de lo que se denomina teoría de juegos, por ejemplo, las relaciones creador-presa, persecutor-evasor, todas relaciones que en general, o el dilema del prisionero, todas relaciones que tienen que ver principalmente con aspectos sociológicos, pero que uno también las puede entender como elementos proxy, para poder entender cosas como el cambio climático, la depredación, el dilema de los comunes, una serie de elementos que estamos estudiando en estos sistemas sociológicos computacionales que estamos creando. Ahora, nuestra base fundamental en esto es decir, aquí está emergiendo el awareness, que no es la conciencia. Eso es muy interesante. ¿Cuál es la diferencia? Awareness es la percepción de sí mismo en independencia de la percepción del resto.
Porque conciencia, y eso es muy debatido en la inteligencia artificial, requiere mucho más de eso. Requiere que el agente tenga un modelo interno de sí mismo que le permita diferenciarse del medio externo y que le permita entender cuál va a ser el efecto del medio externo sobre el agente. Que tenga la capacidad de predecir el agente que si se va a mover en una dirección, algo le puede pasar. Que si voy a tocar algo caliente, me voy a quemar. ¿Okay? Por lo tanto, tengo una conciencia de cuáles son mis limitaciones como ente en este mundo, y cuando traspaso esas limitaciones puedo predecir lo que me va a pasar. Esas son algunas definiciones de conciencia. Por cierto, depende de la corriente que uno piense o que utilice, va a ser una definición más o menos acertada. ¿Y la inteligencia artificial podría tener conciencia de las posibilidades de que tenga? Claro, lo que nosotros estamos planteando es que para efectivamente construir lo que se llama la inteligencia artificial general, que hoy día no existe. Después nos podemos preguntar si existe la inteligencia artificial, pero para construir la inteligencia artificial general, que es aquella inteligencia que uno le hace una pregunta en un dominio del conocimiento y le puedes preguntar sobre otro dominio del conocimiento. No es lo mismo que un modelo de lenguaje multimodal que yo lo puedo entrenar con imágenes, con video, y yo le puedo preguntar sobre imágenes y me responde, sobre texto y me responde con video, o le puedo preguntar con un video y me responde sobre un texto. Aquí es que tú entrenas un modelo de lenguaje, por ejemplo, en el ámbito sin imágenes, y que el modelo de lenguaje por sí mismo, al entender los aspectos semánticos que están por detrás, porque eso es lo relevante, y eso es súper interesante, te pueda construir una imagen. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno piensa en los aspectos semánticos, matemáticamente, las mejores representaciones que tenemos son grafos. ¿Qué es un grafo? Uno puede hacer un experimento mental y cerramos los ojos, veríamos un conjunto de puntos que están en una nube. Y esos puntos están interconectados por estas probabilidades que tú señalabas, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando le pregunto al modelo de lenguaje, ¿para qué sirve una casa? El grafo atencional va a decir, lo más relevante es la casa, como tú decías. Y por lo tanto, en este grafo, esta nube de puntos, va a localizar todos los puntos que dicen casa. Y va a encontrar algunos, aleatoriamente, el punto que dice casa. Porque hay múltiples puntos de casa. Y después va a ver todas las conexiones que tiene casa, y una, por ejemplo, la casa es familia y la otra casa es habitación. Entonces, cuando traza el grafo, dice la respuesta más probable es una casa es la habitación de una familia. Y te hace una respuesta que sintácticamente parece coherente. Sin embargo, hay mucha discusión sobre cómo podemos hacer representaciones matemáticas sobre la semántica. ¿Por qué menciono esto? Porque evidentemente cuando hablamos de agentes que quieren desarrollar autopercepción y quieren ser capaces de comunicarse con el otro, lo que nos interesa a nosotros es entender cuáles son los patrones lingüísticos que emergen cuando estamos mirando estas simulaciones gigantescas. Bueno, vamos a hacerle una pregunta que tú sugeriste ahí. No sé, creo que lo conversamos alguna vez en otra conversación con José María Lasalle cuando vino el español, que lo presenta cuando lanzamos País Humanista, vino José María Lasalle, que ha escrito varios libros. Uno de ellos es Ciberleviatán, un título bien fuerte. Civilización artificial también. La pregunta, la inteligencia artificial también te la voy a hacer a ti. ¿Es inteligencia? ¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Cómo lo ves tú? Tengo un video. Excelente. No veníamos preparados. Decano, por favor, a ver, eso bien. Entonces, no veníamos preparados. Entonces, sí, dale. Entonces, a ver, ¿tú ves bien ahí o no? Creo que tenés que colocarte ahí, yo creo. Sí, no, hacia los lados. Ahí está. ¿Debería aparecer un video? Sí. De nuevo, haz clic. No, apriétame de nuevo la tecla. No la ve, la flecha. Ahí está. Bueno, aquí deberían estar escuchando ustedes un audio, pero no se escucha lamentablemente. Sin embargo, aquí lo que podemos ver es un auto Tesla conduciendo por la carretera. Y por lo tanto, esto parece un artilugio completamente inteligente. Es capaz de detectar los patrones que existen, es capaz de esquivar el auto. La persona no va haciendo nada. Si aprietas la siguiente, por favor. O podemos ver este robot Atlas, que parece tremendamente inteligente. Es capaz de... Esto no es una simulación de inteligencia artificial. Esto es de Boston Dynamics, sino que efectivamente es un video de un artilugio ahora que es capaz de interactuar con el medio físico y que parece tremendamente inteligente. Y si vamos a la otra. La pregunta entonces, si estos sistemas son inteligentes, ¿por qué ocurre esto? Aquí podemos ver a la derecha de ustedes el auto Tesla nuevamente, y que esto es una simulación. Ese es un auto plástico, ningún auto se dañó en el proceso de experimentación, ¿cierto? Y aquí vemos que el auto Tesla choca con el auto plástico. Y lo que nos damos cuenta es que efectivamente el sistema no es inteligente, porque si uno quisiera buscar una definición de inteligencia, pueden haber muchas. Una muy buena definición que nos gusta usar a nosotros en el ámbito de la inteligencia artificial formal es que
es una forma innovadora de resolver un problema que no se conoce previamente. Entonces, ¿por qué eso? Si puedes pasar la otra, por favor, Klaus. Los sistemas de inteligencia artificial interactúan con el medio de la siguiente manera. Ahí está la audio. Aquí podemos ver un sistema de inteligencia artificial programado con YOLO, es una red neuronal, que lo que está haciendo es reconociendo diversos patrones que encuentra en la calle. Y pueden encontrar autos con una cierta probabilidad, aquí ven una taza con probabilidad del 99%, un pájaro con el 60, 70%, otro vaso. Pero miren el celular no es capaz de detectarlo. ¿Y por qué? Porque seguramente dentro de su sistema de entrenamiento no tenía imágenes parecidas a ese celular o que estén en ese contexto. Por lo tanto, cuando lo separo, podemos ver que se equivoca. Piensa que es un control remoto o que es un celular y no lo tiene suficientemente claro. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que nos estamos enfrentando con sistemas que no son inteligentes, sino son sistemas altamente entrenados. Ahí estamos. Déjame ver. Por lo tanto, en breve, la respuesta es no existe la inteligencia artificial, al menos desde el punto de vista formal. El auto Tesla choca porque se encuentra con algo que no conoce, le devuelve el control al piloto, y el piloto, si está distraído, se va. Bueno, si se ha desarrollado la inteligencia artificial es para que haya una inteligencia artificial, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, pero en algún momento va a ser inteligente. ¿Cuándo Claro. va a ocurrir eso? Es una buena pregunta. Es lo que en general en el campo se llama la singularidad. Aquel elemento, artilugio de inteligencia artificial que va a ser capaz de entenderse a sí mismo como un ente distinto del resto que lo rodea y de adquirir conciencia de sí mismo. Cuando adquiere conciencia de sí mismo este artilugio, ahí podemos hablar de la inteligencia artificial. Y todavía estamos muy lejos de eso. ¿Qué elementos son habilitantes? Bueno, el desarrollo de la inteligencia artificial general, ¿no? Este sistema que es capaz de, yo lo entreno con texto y te responde con video, o el sistema que yo lo entreno con, y que eso sí todavía es un avance muy significativo, un sistema modelo de lenguaje natural que está entrenado y que es capaz de, a propósito de su entrenamiento, entender el mundo físico y derivar las leyes físicas, matemáticas que gobiernan, por ejemplo, una simulación. Te voy a preguntar a ti sobre la inteligencia. Y desde el punto de vista, no sé, de la psicología, de las ciencias cognitivas, no sé, ¿qué es inteligencia y cuál sería la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu mirada? Sí, quiero decir algo primero, voy a responder, sobre la cuestión de la simulación, que es lo que está haciendo Tomás, ¿no? Que en cierta medida también nosotros estamos haciendo lo mismo, en otro plano, y creo que ahí, precisamente, en el juego de simulación que nos ofrece la inteligencia artificial podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, sobre qué es inteligencia, sobre qué es el pensamiento, sobre qué es la conciencia, ¿sí? Pero esas simulaciones tienen que ser situadas, creo yo. Por ejemplo, Bert es chileno. Bert ha sido entrenado en el español chileno, que en términos lingüísticos estrictos es una variable dialectal, ¿sí? Y si fuera entrenado en otro idioma, probablemente no tendría el mismo rendimiento. O si aplicáramos modelos de lenguaje que fueron entrenados en inglés o en ruso, etcétera, y lo aplicamos al español chileno, no tendrían el mismo rendimiento. Entonces, en esa simulación es importante entender de que hay sesgos que se pueden introducir si es que los modelos son entrenados con datos de otros contextos, ¿sí? En términos culturales. Lo mismo Sofía, así está siendo entrenada con 15.000 conversaciones entre psicólogos, psicólogas y pacientes chilenas, ¿sí? Y por otro lado, la simulación también puede ser muy... Y esto lo estoy pensando hace poco, ¿eh? O sea, porque, como digo, yo me metí hace muy poquito en este campo. Creo que también puede tener la inteligencia artificial un gran potencial aquí, en este lugar, como en la formación de psicólogos clínicos, ¿sí? Porque, por ejemplo, Sofía, como todavía no lo podemos probar con pacientes reales, no es seguro, tenemos que estar completamente seguros de que funciona. Lo estamos probando, bueno, con humanos, estudiantes de psicología de nuestra propia facultad, pero también lo estamos probando con otra inteligencia artificial. Sofía simula ser una agente terapéutica, conversa con otra inteligencia artificial que simula ser un paciente. Y uno determina los parámetros de cada uno. Y ver esa conversación también es muy loco, pero también nos permite aprender muchas cosas, ¿sí? Entonces, me parece que la palabra simulación aquí es crucial y puede tener mucho sentido. Inteligencia. Sí, inteligencia. Bueno, uno podría pensar en inteligencia como una capacidad para resolver problemas, como para procesar información, como resolver cuestiones lógicas, una habilidad adaptativa. O sea, uno podría definir inteligencia de distintos modos. Entonces, la pregunta si la inteligencia artificial es inteligente depende de cómo definamos inteligencia. Y en psicología, al menos, hay múltiples definiciones. Y múltiples inteligencias. Y múltiples, exactamente, voy más allá. Y la inteligencia emocional. Tal cual. Y hoy en día se habla más bien de inteligencias múltiples.
En cambio, la inteligencia artificial hasta el día de hoy tiene que ver más bien con resolver ciertos problemas lógicos, procesar información. La inteligencia artificial tiene una capacidad muy superior que el humano en procesar datos, ¿sí?, a gran velocidad y a grandes volúmenes. Estos modelos BERT, que el artículo que comentábamos, surge como una cuestión de resolver la traducción, ¿sí?, que era el problema que tenía Google con su traductor. Y después se descubrió que se podía utilizar para otros problemas. Entonces, traduciendo, pueden ser muy buenos. Hay una forma de inteligencia también, ¿sí? Pero inteligencia en psicología, si bien no hay un consenso unívoco respecto a qué es inteligencia, sí podríamos decir, por ejemplo, a partir de Jean Piaget, que es un psicólogo que dedicó gran parte de su vida a estudiar la inteligencia, epistemólogo suizo, y sobre todo el desarrollo cognitivo de la inteligencia en niños y niñas, decía, inteligencia es saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Sí? Lo que me lleva a otra definición que yo me aprendí en el colegio, cuando estaba en enseñanza media, me hicieron leer El árbol de conocimiento de Maturana y Varela. Ofrecen una definición de inteligencia que es muy bella. Inteligencia es la capacidad de sintonizar con las circunstancias que se viven. Desde ese punto de vista, de un concepto de inteligencia amplio, uno difícilmente podría decir que la inteligencia artificial es inteligente. Porque se trata finalmente de algoritmos de inteligencia artificial, es decir, de una secuencia de instrucciones para lograr una tarea en problemas específicos, ¿sí? Y no para sintonizar con las circunstancias que se viven, sino para problemas que son específicos, generación de lenguaje, clasificación, predicción, etc. Entonces, ¿es inteligente la inteligencia artificial? En cierto sentido, puede ser para resolver ciertos problemas, sí, pero el sentido amplio del concepto de inteligencia, menos como lo entiende la psicología, creo que no. Y eso lleva a la otra cuestión que hablaba Tomás, ¿no? Porque él también introdujo el concepto de conciencia en todo esto, ¿no? ¿Es necesario, todo ente inteligente es al mismo tiempo consciente, o es necesario la inteligencia para ser consciente? Porque tal vez podríamos estar de acuerdo en que la conciencia necesita ciertas formas de inteligencia, pero que no es necesario ser consciente para ser inteligente, ¿sí? Al menos en el sentido restrictivo de su definición, ¿no? Voy a sumar más complejidad a esta conversación. Entre la inteligencia y la conciencia podríamos situar el pensamiento, ¿sí? ¿Piensa la inteligencia artificial? ¿Tiene esa capacidad o podría adquirirla? ¿Sí? Como esta actividad mental que permite organizar información, representar, en el fondo, una representación simbólica del mundo, ¿no? Voy a la literatura. Tú trajiste el Labatut, yo traigo a Borges. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Notable cuento. Sí. Léanlo. Es cortito y es extraordinario. Extraordinario. Y ahí yo creo que, bueno, una interpretación... Pero sería bueno contarlo brevemente para... Sí. Lo voy a contar. Funes? Sí, te lo voy a contar para si no se entiende. Yo creo que allí Borges ofrece una teoría del pensamiento. Porque Funes es un estudiante, si no me equivoco, tiene un accidente y como secuela tiene es hipermnesia, no puede olvidar. Funes lo recuerda todo, todos los detalles, todos los segundos, ¿no? Imagínense lo que es vivir sin poder olvidar, es una pesadilla, ¿no? Pero Borges lo que desliza allí en ese cuento es que, producto de que Funes no puede olvidar, entonces no puede pensar. Porque no puede hacer distinciones, no puede, por ejemplo, abstraer la categoría perro, que es el ejemplo que está en el cuento. Porque el perro que ve a las 3:09 es distinto al perro que ve a las 3:10, ¿no? Entonces la teoría del pensamiento que ofrece Borges allí creo que es la siguiente, es que pensar es poder hacer distinciones, es poder olvidar diferencias. Olvidar diferencias es esencial para poder abstraer, para poder generalizar, que es una capacidad esencial del pensamiento de esta representación simbólica, ¿no? Entonces, si uno se hiciera la pregunta de si la inteligencia artificial, bueno, puede pasar el test de Turing, pero pasa el test de Borges, en cierto sentido sí. La inteligencia artificial tiene una capacidad de abstraer, de generalizar, mucho mayor que el ser humano, ¿sí? ¿Significa eso que piensa? Yo veo que ahí tú tienes el libro de Martin Heidegger, Serenidad. Un clásico. No lo vamos a juliar, ¿no? Tranquilo. Un par de ideas. Esto exige
bueno, tú nos metiste en esto, Cristian. O sea, Sí, no sé cómo vamos a salir. Ya. si la inteligencia Los límites artificial... de la inteligencia humana nomás. Entonces, vamos. La inteligencia, el pensar, ¿no? Dijimos que en cierto sentido uno podría decir, si pasa el test de Borges, la inteligencia artificial puede pensar en un sentido restringido, pero ¿qué significa pensar? Hay precisamente un libro de Heidegger, ¿no?, que se llama así, se titula así, ¿qué significa pensar? Un conjunto de conferencias. Y allí Heidegger dice, está tratando de hacer una distinción entre la técnica moderna, está reflexionando sobre la técnica, y el pensar meditativo, ¿no? Y dice, Entre el pensar calculante y el pensar meditativo. exactamente. ¿Y qué es lo que hacen las máquinas? ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Computa, calcula. ¿Sí? Calcula probabilidades. ¿Sí? Es el pensar calculante, en cierto sentido. Es Heidegger dice, una manera de relacionarse con el mundo desde la racionalidad instrumental, ¿no? Versus el pensar meditativo, que implica serenidad, que implica detención, que implica cierto grado de reflexividad, que implica cierto grado de discernimiento ético. ¿Sí? En el fondo, Heidegger ofrece siempre muchas imágenes, metáforas muy poéticas que iluminan y al mismo tiempo oscurecen, pero dice, es una forma de habitar el lenguaje y es sentirse interpelado a pensar lo que es necesario pensar. La inteligencia artificial no puede sentirse interpelada a pensar lo que es necesario pensar, porque la inteligencia artificial sigue un diseño, ¿sí?, de sus conceptores, sigue un prompt, un conjunto de instrucciones, sigue un algoritmo. No, la inteligencia artificial, al modo como la diferencia que hace Heidegger entre calcular y pensar, puede ser muy eficiente en encontrar los medios para resolver ciertos problemas o para lograr ciertos fines. Pero no puede hacerse una pregunta respecto a los fines. Puede ser muy eficiente para encontrar la respuesta sobre el cómo, pero no logra hacerse una pregunta respecto al para qué. ¿Sí? Y Heidegger, en ese texto, bueno, yo sé que aquí hay filósofos, puedo estar simplificando demasiado, pero me perdonarán, no soy filósofo. Creo que lo que está diciendo Heidegger allí es, finalmente, pensar supone hacerse esta pregunta profunda de los para qué, del por qué, acerca de los fines, del sentido, de los fines. O incluso uno podría ir un poquito más allá y decir, Hannah Arendt, en Eichmann en Jerusalén, yo creo que también ofrece una teoría del pensamiento. Arendt está escribiendo allí a propósito del caso Eichmann, que era un funcionario nazi que estuvo a cargo de trasladar a miles de personas a campos de concentración. Y en el juicio a Eichmann, cuando tiene que dar cuenta de sus motivos, de las razones, Eichmann da la siguiente respuesta: yo simplemente seguía órdenes, ¿sí?, de mis superiores. Yo cumplía órdenes. Esto para Arendt, esto lo utiliza Arendt para decir, el mal, ser perverso, como lo quieran llamar, no necesita de malas intenciones. Banal. ¿Perdón? Banal. Claro, exactamente, la banalidad del mal, ¿sí? ¿Y cuál es la distancia entre la respuesta de Eichmann, que es la banalidad del mal, ¿no? Yo seguía órdenes, y pensar? Es tomar una distancia, es hacerse una pregunta, no solo por los medios, sino por los fines, por el sentido, por el porqué. Es decir, desde ese punto de vista, un algoritmo de inteligencia artificial perfectamente puede ser Eichmann. Su respuesta puede ser, yo simplemente seguía órdenes, yo simplemente seguí el diseño de los algoritmos, yo simplemente seguí las instrucciones que me dieron en el prompt. En ese sentido no piensa. Luego, ¿puede ser consciente? Difícilmente uno podría decir que un ente que no piensa puede ser consciente, pero aún así creo que hay que hacer el ejercicio porque para eso estamos en la universidad, ¿no?, para llevar el pensamiento a sus límites. Respecto a si puede ser consciente. Y la conciencia requiere una capacidad de autorrepresentación, de observar los propios procesos mentales. ¿Sí? Y uno podría pensar que precisamente la inteligencia artificial no tiene aún esa capacidad de observar sus propios procesos, ¿sí?, aunque probablemente podría llegar a hacerlo en algún momento y muy eficientemente. Los buenos reflexivos ya lo hacen. A ver. Sí, sí. Ahí Sí. No, pero es que no quiero interrumpirte. Ya. Pero es Sí. que tener Cierra ojo para que con los Sí, buenos sí, reflexivos, sí. que ya lo hacen, de cierta manera. El punto es que ¿es eso conciencia humana? Y creo que este es el gran punto que voy a defender en esta conversación, ¿no? Y es que uno no tiene que pensar la inteligencia artificial siempre desde un punto de vista antropomórfico.
¿sí? Sino que es probable que, no probable, digo que es necesario que pensemos y trabajemos en inteligencia artificial como lo que es, como técnica, ¿no? Como como procesos, y no intentar de que replique la inteligencia humana, o que replique la conciencia humana, o que replique el pensamiento humano, sino que puede desarrollar sus propias formas de inteligencia, sus propias formas de pensar, sus propias formas de conciencia, ¿no? Es imposible desde un punto de vista neurocientífico, hay toda una teoría, de que pueda surgir conciencia en organismos de silicio, porque requiere de un organismo vivo, requiere de la conciencia de estar encarnada en un cuerpo, requiere de relaciones sociales, requiere de muchas cosas, ¿no? de un contexto social, ¿no? Bueno, pero tal vez la inteligencia artificial no tiene por qué desarrollar una forma de conciencia humana, ¿no? Así como nosotros los seres humanos hoy en día volamos, gracias a que existen aviones, los aviones no replican a los pájaros, no aletean. Siguió otro tipo de deriva. De hecho, pudimos crear aviones cuando dejamos de imitar la naturaleza, ¿sí? Los primeros aviones aleteaban y no volaban, ¿sí? Y ahí, fíjate que, ojeando aquí rápidamente, y te voy a hacer una pregunta al tiro, lo que dice Heidegger en una parte de esta conferencia que es muy interesante, en el fondo lo que plantea Heidegger es que hay que pensar la técnica. O sea, no es que haya que retroceder, es imposible volver atrás. El progreso no tiene cura, dijo von Neumann, el progreso no tiene cura, o sea, no vamos a volver atrás, pero hay que pensar la técnica, ¿ya? Pensar hacia dónde va la deriva. Pero dice, lo verdaderamente inquietante no es que el mundo se tecnifique enteramente, o sea, que lleguemos a una sociedad digital, artificial. Más inquietante es que el ser humano no esté preparado para esta transformación universal, que aún no logremos enfrentar meditativamente lo que propiamente se avecina en esta época. Meditativamente en el sentido que tú acabas de señalar, no el pensar calculante, sino el pensar meditativo. Te doy la palabra. A lo mejor todo esto pueden parecer juegos del área humanista un poquito volados. Eso, pero eso, ¿cuál es desde la mirada tuya más científica y más de donde estás tú, qué es lo que has pensado? Es relevante el pensamiento humanista en un proyecto Fontes de exploración, la primera exploración que tenemos en el grupo. Yo soy el que aporto al ámbito computacional, matemático, y tengo un sociólogo, una socióloga, Alessandro Olivi, de la Universidad Católica del Paraíso, y Pedro Alfaro, que es un lingüista. Un lingüista, claro, lógico. Porque todo esto que estamos discutiendo, efectivamente, nos hacemos la pregunta que tú muy bien señalaste. ¿Por qué necesitamos una antropomorfización de la inteligencia o de la conciencia? O incluso de la semántica, ¿no? Hay mucha discusión en el campo de si lo que estamos viendo en realidad lo estamos declarando como no inteligente o no reflexivo, porque no es capaz de entender la semántica, porque estamos mirando siempre de nuestras limitaciones antropológicas, ¿no? Y en realidad podríamos estar efectivamente viendo el surgimiento de otro tipo de inteligencia, de otro tipo de conciencia incluso, que no es la conciencia humana. Yo creo que estoy súper de acuerdo contigo en eso. Y cuando lo miramos desde ese punto de vista, en realidad probablemente estamos mucho más cerca de ver la emergencia de esta conciencia o esta inteligencia artificial general, de lo que incluso podríamos creer. Es súper relevante el concepto de la banalidad, y no sé si puedo mostrar un par de videos más. Sí, y ahí quería pasar a una sección, que gracias que el título viene de ti. Vamos a ver los ángeles y demonios de la inteligencia artificial. ¿Partimos con los ángeles o partimos con los demonios? Es cierto, no con el diablo, ¿no? Con el demonio es más entretenido, ¿no? No, el demonio dejémoslo para la una. Primero con los ángeles. Volvemos a Los Ángeles. Vamos a partir con los ángeles de la inteligencia artificial. ¿Lo vas a ver? ¿Quién podría ayudar ahí? ¿Víctor? ¿Alguien? ¿No hay ningún técnico? Nada. ¿O tú mismo? Mira, ahí está, vamos. Gracias, Ricardo. Dale la primera. Entonces, por cierto que hay un lado benigno de la inteligencia artificial. Aquí lo podemos ver en la próxima video. Aquí ustedes ven el robot Da Vinci, un robot muy famoso. De hecho, además nosotros en la universidad logramos instalar un robot Da Vinci en Puerto Montt, el primero. Y con el hospital base, y esto opera de manera remota y los cirujanos son capaces de hacer microcirugía con una fidelidad extraordinaria, porque el robot no solamente traduce los movimientos del cirujano, sino que además lo guía de manera remota. El robot, ahí ustedes lo van a ver, opera directamente sobre una persona. Eso es un ámbito de inteligencia artificial. Podemos ver otro, por ejemplo, que es un sistema láser donde estamos detectando las plagas. Este es un láser de alta frecuencia y alta velocidad que está matando los bichos de uno, ¿no? Entonces, en vez de tirar algún tipo de
de químico, lo que hace el láser es ir matando, detectando a todo el tipo de bichos directamente en cada una de las plantitas y lo mata. O incluso podríamos ver algo que eventualmente podría salvar a la humanidad, que es el proyecto DART, que lo que hace es que mandamos una sonda a miles de millones de kilómetros para que golpeara un asteroide para ver si efectivamente somos capaces de eventualmente ver el asteroide que va a caer sobre nosotros. Es una cuestión de tiempo, ¿no? No si cae, no si va a caer o no, sino cuándo, ¿no? Entonces ahí tenemos una visión que tiene que ver con los ángeles, ¿no? Con las cosas buenas que podemos hacer desde el punto de vista de inteligencia artificial, sin que incluso podamos definir que existe la inteligencia artificial o que incluso hay sistemas de conciencia. Pero existe la contraparte, ¿no? Los demonios ahora. Ah, no, esa saltémosla, no, porque es lo mismo, ¿no? Estos ángeles también ya. Ahora demonios. Y probablemente lo que les voy a mostrar ahora, y son 3 minutos, les voy a quitar 3 minutos de su vida, pero creo que podemos discutir largamente sobre esto. Y este es un Entonces, tema que a ti te ha preocupado y te ha interesado, ¿no? por supuesto. Ya. Tiene subtítulos. Pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hello, pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Para que tengan una idea, construir un dron como ese debe costar unos $150, no más que eso. This is how it works. Did you see it? That little bit is enough to penetrate the skull and destroy the continents. They used to say guns don't kill people. Well, people don't. They get in motion, disobey orders, aim high. Let's watch when weapons make the decisions. Now trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad hat. Dumb weapons drop where you point. Smart weapons consume big. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it is. Oh, qué horror. Qué horror. Oye, pero esto es siniestro, por no decir siniestrísimo. Sí. Uno podría aplaudir de pie, ¿no? Bravo. esto- Vamos a derrotar la delincuencia, todo, bravo. Ya, a ver. La banalidad del mal. A ver, hablemos de este Sí. tema que yo sé, tú participas de una comisión que tiene que ver con las armas autónomas. Claro, que se llama Ban Autonomous Weapons. Háblanos de eso, las proyecciones, qué es lo que está pasando ahora y en qué está. En general, yo diría que la gran mayoría de los científicos a nivel mundial que trabajamos en inteligencia artificial suscribimos un acuerdo de hace unos 10 años atrás que llamaba a los gobiernos a evitar el desarrollo de armas autónomas como la que ustedes están viendo acá. Esto es un video simulado. Pero desde el punto de vista tecnológico, no hay nada que evite que incluso en nuestro laboratorio, acá en un par de edificios más allá, podamos construir estas armas, si quisiéramos hacerlo. Tecnológicamente tenemos la tecnología, el costo de un dron como ese puede ser de $150. Por lo tanto, efectivamente, los $25 millones podrían ser suficientes para matar una ciudad entera.
Por lo tanto, ahí tenemos que ver el rol de los seres humanos a propósito del desarrollo tecnológico. No podemos evitar, no podemos permitir que situaciones como esta ocurran. Esta es un consorcio internacional de científicos, son miles de científicos a nivel mundial, y que en general tratamos de, siempre que podemos, promover estas discusiones. Porque si dejamos que las armas tomen las decisiones, finalmente vamos a permitir que la banalidad del mal efectivamente emerja, ¿no? Y ya no va a ser responsabilidad de los seres humanos, van a ser las armas las que tomen las decisiones, ¿no? Y no necesitamos inteligencia artificial, no necesitamos conciencia para que un sistema como este funcione. Lo que necesitamos a alguien que tome la decisión de saltarse los componentes éticos que nuestra universidad promueve, por lo demás, y que son parte de los valores de nuestra universidad, para construir este tipo de armas y que efectivamente cada uno de nosotros tiene un rol que jugar a la hora de discutir este tipo de situaciones en el ambiente escolar. Una persona como Noah Harari, no sé si leíste el libro Nexus, y otro grupo de personas que uno no diría que son ni delirantes, ni hippies, ni nada de eso, han planteado frenar, poner una pausa, no sé si para ponerse de acuerdo, generar algunas normativas. ¿Estás de acuerdo con eso de poner pausa? Que algo que parece iluso, porque veo difícil que en esta guerra por el control de inteligencia artificial entre China y Estados Unidos vaya a producirse esa pausa, pero ¿qué te parece que hay detrás de esa iniciativa de varios científicos también, incluso ex expertos, creadores de inteligencia artificial? Sí, Jeffrey Hinton, entre otros, ¿no? Jeffrey Hinton, claro. Difícil, no creo que ocurra, porque finalmente los científicos estamos siendo meros espectadores. Yo con mi proyecto, todos los que trabajamos de alguna manera en inteligencia artificial hoy día, somos espectadores de lo que hacen los cuatro grandes, ¿no? Los Google, los Facebook, los Meta, ¿cierto? Los OpenAI. Y solo miramos desde la galería asombradamente porque no podemos competir a ese nivel. Hoy día plantearse proyectos de inteligencia artificial en el área de la ciencia y la comunicación está restringido a un nicho muy particular, en cosas como las que hacemos en nuestro laboratorio o como otros académicos de la universidad trabajan. Pero ir a desarrollar modelos de lenguaje, por ahí había una noticia que decían que Chile iba a desarrollar su propio modelo de lenguaje, es nada más que una cuestión comercial, no tiene ni un sentido, ¿no? Nadie va a pensar en que eso va a tener mayor impacto que solamente una cuestión de marketing. Por lo tanto, aunque incluso los gobiernos pudieran llegar a ponerse de acuerdo en tratar de colocar un freno a la inteligencia artificial, van a ser superados por las corporaciones. Y nos acercamos, a mi juicio, raudamente a ciertas distopías controladas por las megacorporaciones que no nos estamos dando ni cuenta y ya efectivamente están acá. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como humanidad? Es también parte de lo que debiéramos discutir en este tipo de ámbitos, ¿no? ¿Hasta dónde se mantiene esta mirada atónita de lo que está pasando y que de alguna manera vemos que la ola se nos viene encima y no podemos hacer nada, ni siquiera corremos para evitar la ola? ¿O a dónde resistir? ¿O cómo resistir? O cómo resistir, efectivamente. Porque, aunque es un mito que no existe, el famoso mito de la rana que se quema, que se hierve, porque efectivamente se prueba y tú pones la rana y la rana salta, pero suponiendo que efectivamente ese mito sea cierto, de lo que está pasando esto, la inteligencia artificial está penetrando de manera tan ubicua todos nuestros mundos, todos nuestros sistemas. Incluso en la universidad, yo mismo soy, por ejemplo, profesor de base de datos en ingeniería, y yo mismo en las primeras clases le enseño a mis estudiantes a usar ChatGPT y otros modelos de lenguaje de la manera correcta, porque es un sistema GIGO, ¿no? Garbage in, garbage out. Si yo le doy un mal prompt, me responderá de malamente, ¿no? Entonces, un gran desafío que tenemos todos nosotros, particularmente en la academia, de cómo nos hacemos cargo de este mundo que de alguna manera no podemos controlar, que se nos viene encima. Y como siempre decimos, al menos en el corto plazo, no va a ser la inteligencia artificial la que nos quite el trabajo a nosotros, sino alguien que sabe usar la inteligencia artificial. Muchas gracias. Sobre esta última mirada que estamos dando, los demonios, resistencia, ser espectadores, ¿cuál es tu mirada? Sí, bueno, yo creo que mirándolo desde donde estamos situados hoy, ¿no? Desde las ciencias sociales y humanidades, yo creo que precisamente nuestras disciplinas están convocadas a poder pensar en el sentido heideggeriano la inteligencia artificial, ¿sí? Sus consecuencias, sus límites. Pensar en el sentido de que también es indistinguible de un discernimiento ético, ¿no? Como hablábamos recientemente, en este sentido heideggeriano. Pero también es interesante respecto a la pregunta por la responsabilidad, ¿no? Que mencionaba Tomás. Porque incluso creo que es una pregunta anterior que está más acá a las que no hemos estado haciendo acá, de si es realmente inteligente, si puede pensar, desarrollar conciencia. La pregunta por la responsabilidad. Porque es una pregunta que no nos vamos a hacer en algunos años más, ya está hoy. Un ejemplo muy concreto, el año pasado, Chile
promulgó una nueva ley de protección de datos personales y de regulación de la tecnología, que va a entrar en vigor el próximo año. ¿Sí? Y eso también va a tener un impacto en la investigación, ¿no? en inteligencia artificial en nuestro país. Y antes Chile tenía muchos vacíos legales, y hoy en día nos pusimos a la altura de los estándares europeos, que para algunos es una buena noticia, porque es un marco jurídico robusto, pero para otros puede ser un problema porque puede detener la investigación en este campo, pone límites. ¿Sí? Y en esa discusión, en las comisiones parlamentarias, por ejemplo, participaron distintos expertos y expertas de distintos ámbitos, la tecnología, las humanidades, obviamente del mundo jurídico, y surgió la pregunta respecto a la responsabilidad por los daños posibles atribuibles a la inteligencia artificial, que pueden ir desde lo que menciona Tomás, que suena terrible, estos demonios, pero puede también ir a una cuestión mucho más cotidiana, como por ejemplo que Sofía, en la interacción con un paciente, haga daño. ¿Sí? Sofía está desarrollada para trabajar con personas en situación de alta vulnerabilidad, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿Son los conceptores, los diseñadores, el humano detrás de la máquina, o es la inteligencia artificial misma? ¿Sí? Bueno, jurídicamente son finalmente los conceptores, ¿no? Pero es altamente probable de que en algunos años más reconozcamos a modelos de inteligencia artificial como sujetos, como ya lo hacemos hoy con las instituciones, que los reconocemos como sujetos jurídicos, tienen una personalidad jurídica y pueden responder por determinados daños que causen, ¿no? Entonces yo creo que antes de llegar a estas cuestiones de la conciencia, del pensamiento, etc., vamos a reconocer a la inteligencia artificial como sujetos jurídicos y les vamos a exigir también responsabilidad. Y eso también supone otra cosa, y es que si lo reconocemos como sujetos, al mismo tiempo lo reconocemos derechos. Y ahí se pone entretenida la cosa, ¿no? ¿Qué supone reconocerle derechos a una inteligencia artificial? Ahí está una buena novela de ciencia ficción. Sí. Y por otro lado, dos cosas. Cuando veía el video que mostraba Tomás, yo pensaba, bueno, pero si la técnica siempre ha sido eso, ¿no? Los humanos, lo humano, creo yo, es humano en la medida en que está ensamblado con la técnica. No existe humanidad sin ensamblaje con la técnica. No existe una humanidad preexistente a la técnica. ¿Sí? Ahí está 2001, Odisea del espacio. Kubrick, la escena del mono agarrando el pájaro. Tal cual. ¿Qué es lo que muestra esa escena? Que se ha llamado el despertar del hombre, ¿no? La escena del mono con el hueso, que ni siquiera es un palo, es un hueso, ¿sí? Con la música de Strauss detrás, ¿no? Que hacía la Zaratustra. Y es una escena donde el mono comienza a pegar con el hueso a otros restos, y es una escena que muestra goce y violencia, ¿no? Y esa es la relación que siempre hemos tenido con la tecnología. De goce, es un instrumento, es una prótesis, hay una dimensión protésica de la técnica que nos acompaña y nos hace humanos, pero también es violencia, también es poder, y también es lanzar ese hueso al aire que se transforma en una estación espacial como la película de Kubrick, ¿no? La técnica siempre ha sido eso, y la inteligencia artificial no es excepción, salvo que hay una dimensión que va más allá de la prótesis de la inteligencia artificial. No es simplemente una extensión de lo humano al modo del hueso de la película de Kubrick. La inteligencia artificial también tiene una dimensión de oráculo, y nuevamente tiene que ver con la relación antropomórfica, de que creemos o tenemos la ilusión de que puede decirnos una verdad acerca de nosotros mismos. Ya no es una simple prótesis. Les vamos a preguntar, por ejemplo, cómo tomar decisiones. Es altamente probable que mis hijos, que hoy día tienen 5 o 6 años, cuando vayan a elegir qué estudiar, conversan con inteligencia artificial que le va a dar recomendaciones. Hoy en día también existen aplicaciones de inteligencia artificial que dicen diagnosticar cuáles son las patologías mentales que sufre la persona, ¿no? Una dimensión de decir una verdad acerca de nosotros mismos, que es muy distinto, ¿sí? Y la otra cuestión, que es lo que subraya Harari en el libro Nexus, sobre todo los modelos de lenguaje, tienen una capacidad de crear relatos. Y no hay nada más poderoso, mucho más poderoso que esos microavioncitos son los relatos. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? ¿Qué es lo que ha caracterizado al ser humano? El poder humano finalmente se sostiene en relatos, ¿no? Es lo que permite que vivamos juntos, que cooperemos entre millones y millones de personas, pero también que cree conflictos, ¿no? Los relatos. Y el temor, por lo menos que subraya Harari precisamente en ese libro, es que la inteligencia artificial está adquiriendo una capacidad de contar historias, de crear relatos que se esparcen y se viralizan a una velocidad increíble y que pueden tener una capacidad de convencimiento, de persuasión, mucho mayor que los relatos que creamos los humanos. Y eso yo creo que es el arma más
poderosa. ¿Sí? En la política y todo, se ha dado El fake news. las fake news, etcétera. Yo quiero agradecer a nuestros dos invitados. La conversación da para más, pero yo sé que estamos, creo que en el tiempo. Víctor, no sé si vamos a abrir, ¿habrá tiempo? ¿O nos queda tiempo un par de preguntas? Alguien que esté ansioso por hacer alguna pregunta. La pregunta, por supuesto, será bienvenida. Una pregunta a seres humanos, digamos, no la vamos a hacer a la... Inteligencia natural. Y preguntas desde ustedes mismos. ¿Alguna duda ahí, profesor? Después tú, Cristian, ¿sí? Sí, yo una cosa que quisiera tirarle sobre la mesa nomás para ver si podemos recoger un pelito de eso. Es que cuando pensamos en si un dispositivo es o no inteligente, estamos asumiendo una perspectiva desde dónde es inteligente. O sea, ese que es inteligente, ese alguien. Y entonces la aparición de una perspectiva y de una como agencia autónoma es lo que uno quisiera como ser capaz de distinguir si tiene o no tiene, si es capaz o no es capaz. Entonces me preguntaba, Tomás, por ejemplo, cuando tú cuentas acerca de estos agentes que son capaces de hacerse preguntas sobre su estado, me preguntaba si a lo mejor un criterio, que tú, Álvaro, podrás validar o no, un criterio podría ser pensar si las reglas con las cuales esos agentes definen su modelo de sí mismo o definen las restricciones bajo las cuales se comprenden a sí mismos, ¿son autoimpuestas o son diseñadas desde fuera? Para determinar si esa máquina es simplemente una máquina sofisticada que alguien construyó para que haga algo, o es un organismo capaz de producirse a sí mismo y de distinguirse. Sí. Buenísima pregunta, es una pregunta que está irrespondida en el campo. Nosotros sabemos hoy día que el modelador hoy día es el que impone las reglas a los sistemas de agentes. Nuestros sistemas de agentes tienen un modelo de lenguaje muy preciso, muy propio de ellos. Está entrenado, el modelo de lenguaje se hace rack y fine-tuning para que el modelo de lenguaje sea específico a los agentes, porque como Laura bien señalaba, si uno parte con OpenAI o con algún otro modelo de Google, probablemente no va a funcionar bien. Entonces, tiene un set de reglas muy particulares, muy precisos, que las impone el modelador. Y la pregunta siempre subyace es, ¿cuándo efectivamente estos sistemas que ya se reconocen a sí mismos, que se entienden a sí mismos como ente dentro de esta simulación, distinto del resto de los entes, a propósito de las preguntas que se pueden hacer, son capaces de construir sus propias reglas? Y nosotros creemos que efectivamente sí ocurre, de hecho ya lo vemos, porque cuando tenemos ahora un gran modelo de lenguaje, que no, a propósito quiero comentarlo, que está monitoreando esta simulación y que está entrenándose con las interacciones de los agentes, vemos que ahí emergen patrones específicos que hablan del comportamiento de los agentes. Por cierto que estas son reglas impuestas. Yo lo que hago es la profecía autocumplida. Impongo reglas y efectivamente las reglas se ejecutan en una dinámica media caótica, altamente no lineal y que es muy difícil de prever desde el principio y pareciera ser novedosa. Pero cuando voy a mirar entonces este modelo de lenguaje externo que está monitoreando esto, aparecen estos patrones. Entonces uno podría pensar que estos patrones podrían retroalimentarse sobre las reglas. Cuando efectivamente aparece la novedad, es porque son sistemas estocásticos. Entonces los agentes tienen la probabilidad de seguir las reglas o no seguirlas. Y es una decisión que toman los agentes de manera autónoma a propósito de las conversaciones que están teniendo entre ellos, ¿no? Pero evidentemente es la deus ex machina, ¿no? Yo le impongo una cierta dinámica y esa dinámica emerge y esa dinámica a mí me permite entender lo que efectivamente está ocurriendo en el sistema. ¿Había otra pregunta? Cristian. Sí, puede que sea también una continuación. El problema de la inteligencia artificial, una de las bases del problema es que la llamamos inteligencia artificial y le empezamos a dar a esta máquina, a estos algoritmos, a estas capacidades, algo que es una persona, hasta el punto de pensar incluso derecho a responsabilidad. La responsabilidad de las personas humanas. Y le empezamos a dar una característica y le empezamos a creer y empezamos a actuar, ¿no es cierto?, esta desinformación, pensando como si eso, el origen, son personas inteligentes, pensantes, como podría ser una persona humana. Entonces tal vez es muy difícil hacer un ban de armas automáticas. De hecho, la capacidad de destruir el mundo está hace más de 70 años. Y está. O sea, podemos destruir el mundo. Y afortunadamente no se le llama persona a Little Boy, que es la bomba nuclear, sino que todavía es una máquina. Y las personas hacen reglas para manejar las máquinas y se preparan con el pensamiento, Como se hizo con la bomba atómica, en el fondo, ¿no? Claro. Entonces, tal vez
la forma de aproximarse no es tanto la tecnología y tratar de ponerle límites, sino que lo más importante es que las personas sean capaces de tener discriminación, entendimiento de qué estamos hablando, cómo lo podemos usar como ángel y evitar usarlo como... Las personas, sobre todo los que dirigen el mundo, los líderes mundiales, partando por ahí, que toman decisiones muy bien. ¿Quién más? La última. Ahí. Usted. Desde la psicología y conectándolo con la inteligencia artificial, me queda pensando así como nos puede ayudar a prevenir o detectar ideación suicida. También hubo un caso muy polémico el año pasado de una inteligencia artificial que llevó a un adolescente de 14 años a suicidarse. Y ahí de nuevo lo volvemos a conectar con la responsabilidad. Pareciera que en este momento la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, la hemos entrenado tanto que el costo que tiene es debilitar también en parte nuestro pensamiento, nuestra humanidad. Tiene un costo eso también. ¿Qué es lo que hemos descuidado de ese entrenamiento con la inteligencia artificial? Y en ese mismo sentido también tú mencionaste el tema de los vías, de los sesgos. Una cuestión fascinante también. Un sesgo que tú mencionaste era lo contextual. ¿Qué otros sesgos estamos descuidando o deberíamos estar más alerta en esta inteligencia artificial que sigue avanzando? Muy interesante, muchas gracias. Bien, quiero agradecerle a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta conversación con esa atención. Espero que este diálogo sobre la inteligencia artificial, desde luego, no piensa responder todas las inquietudes, pero por lo menos abrir una conversación al interior de la universidad a nombre de la Facultad de Psicología y Humanidades, está nuestro decano por ahí, y de País Humanista, y de todas las distintas áreas de nuestra facultad. Agradecemos a todos su presencia, espero que esto suscite más conversaciones, más diálogos humanos y humanizantes. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Tomás.